Un saludo a todos los estudiantes de la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta. El día de hoy vamos a presentar la materia Teoría General del Negocio Jurídico y Obligaciones. Les habla su profesor Jorge Franco Vélez. Al presentar esta materia, es importante hablar del contenido. Y es claro que la teoría de las obligaciones es parte de la ciencia del derecho civil, que nos da cuenta de la vida y trayectoria de las obligaciones civiles, tanto desde su nacimiento hasta su extinción. Por ende, dicho lo anterior, esta teoría estudia qué son esas obligaciones civiles, cuántas de ellas existen, cómo nacen, qué efectos producen, cómo se prueban, cómo se traspasan de unas personas a otras y, en fin, cómo se extinguen. Frente a la importancia de la teoría de las obligaciones, en palabras del profesor Marcel Planiol, francés, vemos cómo todas las relaciones que existen entre los hombres, o al menos todas aquellas que las leyes rigen, se van a reducir a la idea de obligación. Ninguna cuestión, óigase bien, ninguna cuestión de orden jurídico se puede concebir por fuera de esta idea. Dicho de otro modo, donde no hay obligación, nada tiene que ver el derecho. Es ahí donde radica la importancia. La obligación es una abstracción. Esto se explicaría de la siguiente forma. Si no existiera una obligación, si no se verificara un vínculo jurídico, estaríamos ante una cuestión de arte, estaríamos ante una cuestión de moral, una cuestión de política, de economía, de cualquier otra naturaleza, de cualquier otra disciplina, pero en sí mismo no va a ser una cuestión del derecho. Ahora bien, al definir la obligación, vemos cómo puede definirse como un vínculo jurídico entre dos partes, una parte denominada deudor y otra denominada acreedor. El acreedor es aquel que va a obligar al deudor al cumplimiento de una conducta. Dicha conducta es conocida como prestación. Esta prestación puede ser de dar, puede ser de hacer, o puede ser de no hacer. Al hablar de obligaciones de dar, estamos ante obligaciones que impliquen transferir el derecho real de dominio u otro derecho real. Por ende, estas obligaciones de dar son muy frecuentes en lo que tiene que ver con el derecho civil bienes. ¿Por qué? Porque va a haber una presencia de este tipo de obligaciones en la adquisición de estos bienes, debido a que per se todas, o digamos en su gran mayoría, las negociaciones en torno a los bienes van a realizarse por transferencia. De igual manera, vemos cómo estos bienes van a pasar de unas manos a otras mediante operaciones contractuales que implican que la transferencia del derecho real de dominio que tiene una persona anterior. En las obligaciones de hacer, estaríamos ante un despliegue de una conducta diferente a transferir un derecho real. Sería realizar cualquier hecho diferente, por ejemplo, prestar un bien, arrendar una casa, etcétera, etcétera. Y por último, al hablar de obligaciones de no hacer, estaríamos ante obligaciones que implican abstenerse de ejecutar o desplegar una determinada conducta, abstenerse de ejecutar una determinada actuación. Esto quiere decir que podemos estar ante obligaciones que nos dicen que, por ejemplo, no se puede utilizar un bien para determinada destinación,
que no se le puede dar si se habla de que un bien es para una destinación residencial, no se le puede dar un uso comercial o un uso industrial. Hablando entonces de la relación que se puede dar entre estas dos partes, entre ese nexo, entre ese vínculo, vemos cómo siempre vamos a estar en presencia de dos partes. Una de las partes denominada acreedor y otra parte denominada deudor. Cada parte puede estar representada por muchas personas. Por ende no se debe hablar de personas, una relación entre dos personas, sino una relación entre dos partes. Vuelvo y repito, porque cada parte, puede bien sea deudora o una parte acreedora, puede estar representada por una o más personas. Entonces, la obligación, que es la abstracción que vamos a estudiar, es este vínculo jurídico entre estas dos partes. Es esa relación que se da entre estas dos partes, acreedor y deudor. Desfragmentando un poco ese concepto de obligación, vemos cómo estaríamos ante unos elementos, un elemento jurídico, que quiere decir que existe un vínculo de obligación y dicho incumplimiento nos llevaría a el constreñimiento. Este constreñimiento es dado por autoridad legítima. Este sería el elemento jurídico, el mismo constreñimiento. Este constreñimiento, al hablar de una autoridad legítima, normalmente se genera al acudir ante los jueces, al acudir ante la jurisdicción. El elemento subjetivo da cuenta de los sujetos activos y de los sujetos pasivos. Dicho sujeto pasivo es representado por el deudor y el sujeto activo por el acreedor. Al hablar de estas dos partes, cualquiera de estas dos partes puede estar representado, bien sea por una persona natural o por una persona jurídica. Es de aclarar que inclusive las personas naturales son personas jurídicas. Entonces se hablaría de una forma más técnica de una persona jurídica estatutaria. Al hablar de una persona jurídica que es una empresa, que es una entidad. Ese elemento objetivo, por último, habla de la prestación que explicamos anteriormente, que implica dar, hacer o no hacer. Y frente a la naturaleza jurídica de la obligación, que es muy similar a los elementos de las obligaciones, vemos cómo va a tener unos elementos jurídicos y es que se va a tener en cuenta solamente normas que crean derecho. ¿Para qué? Para que esté presente el elemento coercibilidad. Si no hay una norma que se vulnere, entonces no estaríamos ante una cuestión jurídica. Y este elemento personal, como segundo elemento, es que las relaciones solamente se van a generar entre sujetos activos y sujetos pasivos. Y hay que ser enfáticos en algo, y es que dicho rol no puede recaer en la misma persona. Lo aclaro de la siguiente forma: el papel de acreedor y deudor debe estar en cabeza de personas diferentes. Pues si el papel de acreedor y deudor está en una misma persona radicado, la obligación se extinguiría por confusión. La confusión es una de las formas de extinción de las obligaciones. Y por último, el elemento patrimonial nos indica que todas las obligaciones tienen una valoración de índole económico. Por último, sean bienvenidos a este curso. Esperamos que aprendan, pero sobre todo que aprendan a pensar en la resolución de problemáticas jurídicas desde preguntas claves, como son: ¿qué es lo que tal persona puede exigir a otra? ¿Qué es lo que tal persona le debe a otra? ¿Qué es lo que debe hacer ese acreedor? ¿Qué es lo que debe hacer ese deudor? Etcétera, etcétera. Es pues siempre
la verificación de un vínculo obligatorio a lo que se reduce todo problema de derecho. Y repito, he ahí en donde radica la importancia de esta materia. Muchas gracias por la atención prestada.